mi objetivo que me he marcado con esta entrevista es que yo, pues eso, he estado investigando un poquito tu carrera, he intentado ver cómo trabajas y tu forma de pensar y tu trabajar, y me he dado cuenta de una cosa y un error que podemos cometer nosotros quizás, poniéndome a mí y la gente que quizás está empezando, y es que nosotros cuando empezamos a hacer la dirección de fotografía de un proyecto, nos fijamos mucho en todos los detalles, lo vemos todo como muy por separado y muy diferente a como creo que lo ves tú, que es una forma muchísimo más orgánica y, y mucho más artística. Entonces mi objetivo es intentar sacarte esa forma de ver, esa forma de trabajar, que me parece mucho más bonita e interesante de trabajar. Me parece muy interesante tu reflexión, pues una reflexión. Evidentemente, cuando empiezas, sí te fijas más en el detalle, vas construyendo a partir del detalle. Es un proceso, claro, que tus neuronas se van formando, se van entrenando y se van interconectando de una manera determinada. Y es verdad lo que dices, que lo ves todo como una totalidad y de la totalidad vas a lo particular. Y cuando empiezas intentas de lo particular ir a la totalidad. Es normal, es normal cuando empiezas. ¿En qué momento, qué proceso hay el cambio? No me acuerdo. Pero sí, es poco a poco. Evidentemente, esa parte, bueno, artística, yo no sé si yo soy artista o no, eso es secundario, eso es. Lo importante es que tú trabajas un concepto, y ese concepto, a la hora de plantearte una dirección de fotografía, por ejemplo, puede ser narrativa, puede ser narrativa, o puede ser un documental, que también es otra narrativa diferente a la ficción, puede ser un videoclip, puede ser un spot de publicidad, pero es fundamental plantearte esa idea. Pero esa idea, mi experiencia, es no fijarla en exceso. Yo llego al set y las ideas, tengo los engranajes moviéndose, porque los imprevistos son tantos y los cambios pueden ser tantos, que tú tienes una idea de una estética, tienes una idea de por dónde quieres ir, pero yo, en mi caso particular, la fijo, no la llevo demasiado fijada a la hora de cómo ejecutarla. Digamos que tengo una sensación que me está hablando en la nuca y diciéndome, es como una especie de conciencia, me está diciendo por dónde tengo que ir. Y yo me fío cada vez más de mi intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición, hay dos tipos de inteligencia básicas, son la racional y la intuitiva. La racional para nuestro trabajo es muy lenta, es demasiado lenta. Y la intuitiva tiene menos cortapisas y surgen más cosas interesantes además. Lo que pasa es que la intuitiva no es tan precisa y cuando vas ejecutándola tienes que ir repasándola un poco con la razón. Pero te fías de tu intuición, porque si te fías de tu intuición, en mi caso, yo voy a hacer cosas mucho más interesantes. Me gusta más hablar de interesantes que de arte. Porque el arte, ser artista o no artista, es muy complejo esa palabra. Pero hacer cosas interesantes desde el punto de vista que transmita, que emocione, que comunique. Un director de fotografía, realmente, el trabajo de un director de fotografía con respecto a una narrativa, por ejemplo, de ficción, tenemos que dar emoción, poesía a esa narrativa del director. La emoción de la imagen, pero esa emoción, en mi caso, imagino otros compañeros, pero yo lo puedo hablar por mí, porque es un trabajo muy particular, es que esa emoción tiene que estar dentro de esa narrativa, se tiene que sentir, mi trabajo se tiene que sentir, pero no notar. Luego puntualmente hay un punto que se note, pero yo no intento buscar el efectismo por sí. Creo que ahí muchas se tiende a hacer efectismo. El efectismo puede ser como una guindita en una tarta, un momento dado, pero no me interesa mucho, me interesa que emocione, pero que emocione dentro de la propia narrativa de la película y que esa emoción se sienta, no se note. Entiendo. Y cómo entiendo que quizás eso se puede desarrollar un poco con los años, ¿no? El ver la diferencia entre cuándo se puede notar y cuándo es más bien sentir, ¿verdad? Pues yo creo que es dejarte llevar por tu planteamiento. O sea, todos tendemos a que nuestro trabajo, pues, buscamos la belleza,
Pero la belleza muchas veces nos puede traicionar y nos puede sacar de la película. Por eso me gusta hablar más de emoción. Entonces tendemos, pues ejemplo, pues yo qué sé, del humo para que se vea en la luz que entra, que sea efectismo. Digo, ¡ah, qué barbaridad, qué fotografía! De tener cuidado con esas cosas, porque entonces nos repetimos. Nos repetimos, y otra cosa que es muy peligrosa a mí creativamente es la moda. La moda para mí es un corsé anticreativo, porque la moda está sobrevalorada ahora mismo y llamamos moda a muchas cosas. Yo hablo muchas de tendencias artísticas, tendencias creativas, pero la moda es un corsé que es inevitable, que lo tenemos todo yo mismo, te domina, pero hay que intentar que no te domine, ser un poco tú mismo a la hora de analizar un proyecto fotográficamente. Pensemos que la luz es nuestro instrumento. La luz tiene dos factores a la hora de planteárselos, a nivel de concepto. La luz se puede cazar, se puede crear, o un mix de las dos cosas. Y yo tiendo a verbalizar las cosas porque yo pienso que verbalizando nuestro pensamiento de imagen en un gran porcentaje, si no casi en un 90 o 100%, digamos un 90, 80, se basa en el lenguaje de nuestro pensamiento. Y si verbalizas, en mi caso, cada uno tiene su manera de pensar, me viene bien porque me ayuda a estructurar mejor mi pensamiento fotográfico y lumínico. Pero digo, la luz se puede cazar y crear, o un mix de las dos cosas. Evidentemente hay más tantos por ciento de cazar la luz en un documental que creando la luz desde cero en un plató. Pues estás en un interior natural, pero hasta en un plató cazas la luz porque te encuentras un rebote, algo que no esperabas, y eso, o una posición de un actor bajando la cabeza de un rebote en una madera más clara. 1000 ejemplos. Y eso también es cazar, aunque es de una luz que has creado tú. Además, hay que tener en cuenta que la luz no la vemos. Vemos la imagen creada por ella. Y la imagen, desde el punto de vista de la imagen orgánica, es la que vemos, no la imagen mecánica, es la que tiene una cámara. Me gusta hablar de imagen orgánica, imagen mecánica. Nosotros también tenemos nuestra imagen. Nosotros en nuestro cerebro tenemos nuestra imagen, lo que pasa, porque está ahí, la imagen no está afuera. Para aquella imagen tiene que haber un observador con un sistema neuronal que sea capaz de formar a través de un sistema óptico una imagen. Para eso tiene que haber una frecuencia electromagnética, que en nuestro caso va de 360 nanómetros a 700 nanómetros, infrarrojo y ultravioleta. ¿Por qué los seres vivos, que unos pueden tener más sensibilidad, unos pueden tener más hacia el infrarrojo, al ultravioleta, y la sensibilidad puede aumentar mucho en determinados seres vivos? Pero la mayoría de seres vivos que yo sepa se manejan en ese tipo de frecuencias porque es la frecuencia más constante de nuestra estrella. Es las frecuencias más constantes en radiación electromagnética, van esas dos y con más intensidad. No te digo que un día hay una explosión de rayos gamma, pues es una explosión, pero es la constante. Y por eso los seres vivos se han adaptado a esas frecuencias. Por eso nosotros. Yo no soy biólogo, no soy zoólogo, no sé cómo es el sistema óptico de todos los seres vivos del planeta, evidentemente, pero sé que se mueven, puedo investigar en esas frecuencias aproximadamente casi todos, pues un poquito más, un poquito menos, a nivel de frecuencias que se visualizan ópticamente. Hay otros animales, evidentemente, que ven de otra forma, como murciélagos, de una manera de ver, digamos, metafóricamente, si queremos, pero es por eso, es interesante. O sea, que unos seres vivos que estuviesen en otro sistema solar y la intensidad en frecuencia electromagnética, entiendo que todo el mundo sabe lo que es frecuencia electromagnética, lo que son, sí. Para que no lo sepa, se lo explico. Un namómetro, la miones va parte de 1 milímetro. Y la frecuencia electromagnética es todas las radiaciones electromagnéticas que se producen en el universo. Nosotros visualizamos una parte muy,
muy, muy pequeña, mínima, que va de 700 nanómetros a 360, de infrarrojo al ultravioleta. Y ahí, nosotros a esa frecuencia electromagnética le llamamos luz visible. Y con esa luz visible, nuestro sistema óptico construye una imagen en nuestra retina y tenemos los conos y los bastones. Los conos son sensibles al hecho cromático y los bastones a la luminancia. Los conos necesitan, el hecho cromático necesita 10.000 veces más de intensidad lumínica que los bastones. Por eso de noche, con la luz de la luna, no se estimulan los conos. Aunque tengamos memoria cromática y pensamos que vemos color, no vemos. Pero cuidado, ya entramos en la disquisición cinematográfica. No vemos en blanco y negro. Blanco y negro necesita unas condiciones de un sensor o electrónico o fotoquímico que da una sensación diferente. Nosotros no vemos en no color, que no es blanco y negro, es no color, porque vemos a través de nuestro cerebro tiene memoria cromática y la sensación no es de blanco y negro, pero no ves colores. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo a través de una pantalla, tu hecho subjetivo cromático ya no lo tienes. Cuando estás viendo a través de tu cerebro, tu circunstancia vital de costumbre te hace que veas, que piensas que hay colores. No tienes abstracción que te hace ver la cosa a través de una imagen mecánica. Es tu propia imagen orgánica con la que has nacido desde que cognitivamente llegas a controlar tu universo. Tu universo a tu alrededor se va expandiendo. Entonces, pero de noche tú no ves colores. ¿Por qué? Y es una teoría mía, son teorías poéticas, teorías mías, creativas, podemos llamarle como quieras. Así pues, muy poéticas porque la aplicación es una aplicación particular, aunque utiliza parte científica, pero una aplicación particular, digamos, que son aplicaciones muchas veces, digamos, metafísicas, por poner una nomenclatura. ¿Por qué cuando la luz de la luna, que es el elemento natural del ser humano, cuando no hay luz para ver, porque si no hay luz de luna no se ve? Cinematográficamente en un bosque, si no hay luz no se vería nada. Como la famosa película La bruja de Eastwick, que van con una linterna en la cabeza, y yo lo he utilizado ese sistema algunas veces. Se ve cuando hay luz eléctrica, no se ve la luz de la luna y desaparece. Y cuando se aparece la luz eléctrica, aparece la luz de la luna, pero a veces no hay luna. Pero entonces es una licencia poética que necesitamos crear para poder ver. Me contaba un caso, un director de fotografía hace tiempo, que le contaba a un director. Pero estás poniendo luz en un bosque, pero el bosque no se ve, no hay luz. Y digo, y tampoco hay una orquesta de violines y luego hay un fondo con violines. O sea que es bueno manejar el lenguaje poético y el lenguaje de las cosas para poder tú, te estás poniendo en tu planeta, en tu circunstancia, pero estás cuestionando la mía, pero tu circunstancia no es precisa. ¿No? Claro. Las licencias que tenemos, o sea, es un arte, como tú has dicho, es un hecho creativo y hay licencias poéticas que son importantes. ¿Por qué vamos a tonos fríos en la luz de la luna? Nuestra memoria cromática más importante es la inmediata de la vida. La inmediata de la vida es el que tenemos mejor memorizados y cómo sabemos perfectamente lo que es el color de la piel. El color de la piel siempre, como se maneja la sangre, sea el tipo de ser vivo, porque para mí no hay una sola raza humana, no hay varias razas, es mentira. Hay una raza humana, como si fuésemos todos boxers, unos son atigrados, otros son más grandes, todos somos boxers. Eso está claro. No. Somos la raza humana, es una raza. Pero tenemos diferentes colores de piel. Y como bien sabéis, si os he tirado de fotografía, en el mundo de tonos cálidos, pues más oscuros, más claros, y luego unos que tiendan un poquito más hacia el verde amarillo y otros más hacia el magenta, que es hacia el rosa. Dependiendo. Pero son tonos cálidos todos. Cuando no hay no color, ¿qué pasa? El tono cálido no lo vemos. Pero como es lo que tenemos más memorizado, porque cualquier otra cosa puede ser de cualquier color, hasta un árbol puede ser un pruno, que no es verde.
la piel de la piel desaparece el tono cromático de la piel. Entonces pensamos que como desaparece el tono cromático es porque cuando vemos que hay un tono cromático desaparece, pues cuando tenemos una luz hacia tonos fríos, azulada. Nuestro tono de piel sanguíneo se va. Yo es mi interpretación, es mi manera, mi investigación, por qué con la luz de la luna utilizamos tonos fríos y luego creativamente pues ser más expresivos y llevarlo a tonos más azules, que sean más irreales. Llevar la expresión cromática a su máxima potencia, a su máxima intensidad creativa. Pero yo creo que es por eso, por el tema de la piel. Pero realmente con la luz de la luna no vemos colores. No la luna, que es una fuente de luz, sí vemos colores de la luna. Lo que ilumina. Hay que tener muy claro lo que es la fuente de luz y la imagen que crea esa fuente de luz. Pongo por ejemplo, con mi equipo y con mis alumnos, mi equipo, yo siempre digo que hay que oír un trueno, hay que oír el trueno y luego ver el relámpago. Llega el relámpago. Dicen, ¿y por qué? Si la luz es más rápida que el sonido, efectivamente. Pero el sonido, hay que tener muy en cuenta el sonido a la hora de trabajar la luz, la fotografía. Como te conté el otro día, también yo me dedico a algo de diseño de iluminación escénica, que ya, ahí el sonido, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué diferencia entre un director de fotografía y un diseñador de iluminación escénica? Evidentemente son dos universos diferentes, pero todo es luz, que crea una imagen. Uno es una imagen fotográfica y otro es una imagen orgánica. La imagen orgánica no tiene una relación de aspecto definida, la vas definiendo dependiendo de la distancia, la luz o la arquitectura del espacio. Pero se puede conducir ese aspecto, es una muy consciente. También en el cine, claro, la relación de aspecto está muy marcada, aunque puede variar, pero se marca, la decide el director de fotografía, 239, 35, 1,85, 1,66, 4 tercios, bueno, X. Ese mundo de no color, ¿por qué? Vamos a la piel humana, ya había comentado, entonces viene, por eso tiramos hacia los tonos fríos, azules, creativamente. Y eso es mi punto de vista de mi investigación, evidentemente. ¿Y eso tú lo aplicas a tus proyectos, supongo? Lo tengo en cuenta, por supuesto, lo tengo muy en cuenta. Y eso me permite ir más allá. A mí particularmente, por ejemplo, no me gusta mezclar. No suelo, si puedo, porque no puedes por la propia construcción visual del espacio, si hay una luz eléctrica que no haya luz de luna. Me rechina. ¿Eléctrica te refieres a Por ejemplo, si hay una antorcha, la luna de luna desaparece. Si hay un farol, una linterna, la luz de luna desaparece. Me gusta tender hacia ello. No digo que siempre lo consiga, lo pueda hacer, además dependiendo del proyecto. Si tengo un proyecto muy fantástico, estoy en plató, que es no esta película que voy a cerrar, sino la siguiente, para principios del año que viene, en que todo es fantasía. Claro, esa fantasía, que es casi como un cómic, pues ahí ya puedes recurrir a muchas cosas. No digo que sea la línea blanca de Tintín, la línea blanca de Tintín es todo iluminado, un tono frío muy leve, y sobre eso se marca la luz eléctrica, también es interesante. Pero mi tendencia dramática con la luz es eso, o sea, la luz de la luna es el no color, actúa cuando no hay otra luz. Ya entiendo. Luego en la lejanía, la distancia, pero no es un absoluto. Cuidado, los absolutos no me gustan, porque me limitan. Y cada vez intento más reducir mis absolutos. La moda marca muchos absolutos. Es pulirme en eso cuesta. Eso hay que testar, requiere entrenamiento. Un entrenamiento de pensamiento, de pensar. Por eso insisto mucho en que hay un pensamiento fotográfico, hay un pensamiento de la luz. No solamente es conocimiento, ni sensaciones. Hay que pensar. ¿Puedes desarrollar? Sí, por ejemplo. Vamos a partir de la base
primordial que conocemos todos, que es el triángulo de luz. La luz que moldea, la luz principal, OK light, la luz que controla el contraste, que es el relleno, y luego la luz que separa del fondo, que es el contraluz. Son 3 puntos cardinales. Yo creo que el concepto de hace muchos años eso ha desaparecido, pero nadie ha vuelto a crear un nuevo concepto, no lo ha vuelto a verbalizar. Yo creo que ahora trabajamos con parábolas de luz. Y os pongo el ejemplo máximo de la parábola de luz natural que tenemos. Es la solar. Tenemos un punto solar, un día despejado en la playa, sin nada de nubes. Luego están los filtros que pongamos, las nubes, las hojas, las ramas que rompen la luz. Y tenemos un degradado de luz a través de la cúpula celeste que emite una luz. Si tú vas a la luna, el contraste es mucho más grande porque no hay atmósfera que rellene esa luz del solar, sino que es el propio rebote en la materia del suelo. Pues hay más contraste. Pero un día solar siempre hay un relleno. Esa atmósfera te hace un relleno porque es una defracción de la luz y crea otra fuente de luz. Entonces hay un degradado de luz solar de un punto más fuerte, se va degradando. Esa es la primera parábola de la luz. Pero cuando trabajamos en una luz, por ejemplo, que entra por la ventana, esa luz se expande y pensemos que nosotros tendemos a ser un componente circular. Y esa luz que entra por la ventana a lo mejor me da aquí en la izquierda de mi cara, pero rebota en la pared, o rebota muy poco, o me crea un degradado hacia negro, pero para mí siempre son parábolas de luz que van de una intensidad hacia otra, que puede ser la nada, que es el negro. El negro es la no luz. El concepto palabra. Yo creo que es importante tener claros los significados y verbalizar las cosas. En mi caso me viene muy bien. Oscuridad, color, penumbra. La penumbra es una palabra que yo creo que en la RAE se ha quedado corta. ¿Por qué? Porque se creó cuando el ser humano, que viene de umbra, de sombra, en latín, no estaba constantemente a ver imágenes no orgánicas. Entonces, eso ha creado una cultura nueva de la penumbra, pues nosotros vemos en la penumbra y podemos ver hasta en la oscuridad, cinematográficamente, pero con concepto de oscuridad. Yo creo que la penumbra había que ampliar lo que es el límite de lo que se ve y no se ve. Pero también tenemos que tener en cuenta otros parámetros que están en palabras. Especular. El especular máximo es un espejo. Pero un espejo, aunque, con perdón, la palabra acojona un poco, es una realidad física óptica absoluta. Lo que hay dentro del espejo hay una realidad total, y hay distancia, y hay metros, y puede haber kilómetros. Tú enfocas el primer tema y tu foco de tu óptica cambia. Pero es una superficie plana. Pero no es plana a nivel material, pero a nivel de luz no, a nivel óptico no. Recomiendo siempre un libro maravilloso para sentir eso, para sentir las cosas, no entenderlas solamente, que es el libro de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, que es la continuación de Alicia en País de Maravillas, pero son muy diferentes, muy separados. Pensemos que Lewis Carroll era un poeta matemático, un escritor matemático. Muy interesante, porque te hace sentir ese mundo especular de un espejo. Sí. Y hay teorías que las meninas están pintadas delante de un espejo. Que la menina es como si fuese ahora de malo, entre comillas, que no me gusta el primer selfie de la historia, pero bueno, es mucho más complejo. Después hablaremos de la menina. Sí. Pero sí, ese mundo es interesante porque, claro, te hace como punto observador, y digo, el concepto de punto observador es para crear una imagen, dígame un concepto de punto observador, que luego lo sustituimos con una cámara, o mucha gente, o tenemos que ponernos en la visión de todos los espectadores en una sala de teatro, de patio de butacas. Es una complejidad diferente de las diferentes dimensiones que es el mundo de la luz escénica y la cinematográfica. Pero el punto de observador, cuando hay un espejo, ¿cuál es el real? ¿Tú eres el reflejo o lo reflejado?
Y además te lo voy a decir narrativamente. ¿Cuántas maneras hay de salir de la imagen de un espejo? Tú puedes salir de dos formas, siendo el reflejo o siendo lo reflejado. Y todo es un lío de palabras. Sí. Pero te afecta a la hora narrativa de la imagen. Si tú eres el reflejo, saldrías desde el espejo, atravesando el cristal, hacia adelante, al otro mundo. Pero si eres lo refleja, si eres el reflejo, pero si tú estás reflejado, saldrías de tu imagen reflejada hacia atrás en un traveling retro. No tienes que atravesar el cristal, no pasas a la otra dimensión del otro reflejo, no lo atraviesas, que sale a través del espejo. Tú te ves en un cuarto de baño reflejado, tú ves tu cara y vas en traveling retro y te das cuenta que es tu reflejo. Sí. Es un retro. Pero si tú eres el reflejo y invades el otro espacio, te sería un traveling adelante hacia la cara del otro, cruza la dimensión. Entiendo. Especular. Eso es básico. Yo no lo sabía. Eso es básico. No es un problema narrativo, pero es básico. Pero es una cosa... Tú lo ves, pero ¿por qué te lo planteas? Cuando investigas. Y en la investigación de la parada te ayuda a eso. Y la lectura de ese libro también, por supuesto. Pero te dirán, bueno, pero es que evidentemente cuando vemos las letras al revés, ahí es muy fácil contestar. ¿Y cómo sabes que las que son al revés son las de este lado del espejo? Porque las nuestras son al revés y las otras no. Depende. ¿Cómo demuestras tú que eso es el revés y lo otro no es el revés? Es imposible. A ver, qué locura. Fijar hasta qué punto puedes, lo que es un espejo, narrativamente, es una cosa muy interesante y es muy psicótico plantearte esto.